El reloj de pared dio las 7 de la mañana, pero llevaba mucho tiempo despierto. Afuera de mi ventana, Jettsville despertaba lentamente, una ligera nevada de diciembre cubría las calles. Me senté en la vieja silla que Bruce había comprado en los 80 y contemplé la foto de la repisa de la chimenea. Mi esposo, yo y el pequeño Lair en Crestwood Lake. Lair tenía 8 años entonces, hace 39 años, y sonreía abiertamente, con sinceridad, mirando a su padre con adoración. ¿Dónde y cuándo perdí esa sonrisa? Me llamo Moira Butterworth. Tengo 72 años y, durante los últimos 5, he vivido sola en la casa donde Bruce y yo vivimos durante 46. Tras su fallecimiento de un infarto, fue como si nuestra casa se hubiera vaciado, no solo por la ausencia de mi marido, sino porque mi hijo y mi nuera empezaron a aparecer cada vez con menos frecuencia. Dejé la fotografía a un lado y fui a la cocina a preparar té. Las viejas tablas del suelo crujieron bajo mis pies, recordándome cuántas historias guardaban estas paredes. Bruce siempre había dicho que una casa, como un matrimonio, requería atención constante. Algo que necesita constantemente arreglos, retoques, pintura, actualizaciones. Desde su muerte, he aprendido muchas cosas, a cambiar juntas de grifos, a arreglar interruptores de luz, incluso a usar un taladro. Lair se había ofrecido a ayudar solo una vez hace 3 años, pero nunca vino, alegando una emergencia. Preparé té y me senté a la mesa de la cocina. Faltaban 10 días para Navidad, así que tenía que decidir qué hacer. El año pasado, les había enviado a mi hijo y a mi nuera regalos de suéteres de cachemira caros. 3 semanas después, recibí una tarjeta de agradecimiento, escrita a mano por Heather, no por Lair. Este año, quería cambiar las cosas. «Esperas demasiado de él», me dijo Enid, mi mejor amiga, cuando nos vimos en el Café Benny el jueves pasado. Algunos niños simplemente no saben cómo ser agradecidos. Enid sabía de lo que hablaba. Su hija se había mudado a Australia hacía 10 años y solo llamaba en Navidad. «No se trata de estar agradecida», repliqué. «Solo quiero entender qué hice mal». Tomé un sorbo de té e hice una mueca al ver que se enfriaba. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj me recordaba que el tiempo apremiaba. 5 años desde la muerte de Bruce, 5 Navidades en total. Cuando Bruce vivía, la Navidad siempre era una época especial. Nos reuníamos en familia, mi esposo y yo, Lair, Heather y sus hijos, Ashley y Noah, que ahora tienen 15 y 13 años. Bruce tenía un don para crear alegría navideña, cocinaba un pavo con una receta familiar, ponía viejos discos navideños y les contaba a sus nietos historias de su infancia. Tras su muerte, esa tradición se interrumpió. Pasé esa primera Navidad sumida en el dolor. Lair llamó por la mañana diciendo que iban a casa de los padres de Heather, pero que sin duda pasarían a verme en un par de días. No lo hicieron. Pasaron la segunda Navidad en una estación de esquí, un regalo de la empresa de Lair por un contrato de construcción exitoso. La tercera Navidad me invitaron a su casa, pero Heather estuvo al teléfono toda la noche, hablando de una venta con una amiga. Los niños estaban con sus tablets, y Lair estaba visiblemente molesta por mi presencia. El año pasado, decidí no imponerme y envié los regalos por correo. Este año, quise cambiar las cosas. Estaba cansada de ser invisible, una sombra, una carga, cansada de fingir que todo estaba bien cuando Lair cancelaba citas a última hora o se olvidaba de devolverme la llamada. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el número de Enid. «Moira, te llamo para ver cómo vas con tus planes navideños», dijo después de saludar. «Voy a intentarlo una última vez», respondí, mirando la nieve caer por la ventana. «Quiero comprarle a Lair ese reloj del que hablaba cuando Bruce vivía». «¿Un reloj?», preguntó Enid sorprendida. «¿El de Patek Philippe?». «Sí, esa es». Bruce siempre decía que era una inversión, no solo una compra. Que podían transmitirse de generación en generación. «Pero cuestan una fortuna», exclamó Enid. $90,000, respondí con calma. «Tengo ese dinero, Enid. Bruce me ha cuidado muy bien y siempre he sido frugal». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás seguro de que es buena idea?», preguntó finalmente Enid. Un regalo tan caro podría parecer un intento de llamar la atención. Suspiré. Quizás era eso, un intento de comprar algo que debía darse voluntariamente, el amor y la atención de un hijo único. «Solo quiero que tengamos una familia», dije. «Una familia de verdad,
no esta relación tensa. Tengo 72 años, Enid. ¿Cuánto me queda? ¿10 años? ¿15? No quiero pasarlo sola. Después de hablar con Enid, me quedé mirando el teléfono un buen rato. Entonces, con decisión, marqué el número de la joyería patrimonial del centro de Jettsville. Conocí al dueño, Ernest Lloyd, desde hacía 40 años, cuando Bruce me compró un anillo de compromiso. Señora Butterworth, me saludó Ernest al entrar en la tienda al día siguiente. Me alegra verla. Su pedido llegó esta mañana. Sacó una elegante caja de la caja fuerte y la abrió. Dentro había un reloj, un Patek Philippe Calatrava con esfera blanca y caja de oro rosa. Era justo el tipo de reloj con el que Laira había soñado. Es precioso, susurré mientras miraba el reloj, que costaba tanto como una casa pequeña en Jettsville. No es solo un reloj, señora Butterworth, dijo Ernest con orgullo. Es una obra de arte que se convertirá en una reliquia familiar. Una reliquia familiar. Esas palabras resonaron en mí. Bruce siempre había soñado con tener cosas que se transmitieran de generación en generación. Él mismo creció en una familia pobre donde cada dólar contaba y nada se heredaba excepto las deudas. Cuando nuestro negocio, una pequeña firma de contabilidad, comenzó a generar ingresos estables, Bruce decía, Moira, no solo estamos creando una fortuna, estamos creando un legado. Pagué el reloj y tomé la caja con cuidado. Ernest lo había envuelto en un elegante papel de regalo con una cinta dorada. Es un regalo generoso, dijo mientras me acompañaba a la puerta. Espero que quien lo reciba lo aprecie. Yo también lo esperaba. En casa, puse la caja sobre la mesa y me la quedé mirando un buen rato. Junto a ella, puse la tarjeta de Navidad que había comprado con antelación. Reescribí el texto varias veces antes de quedarme con estas sencillas palabras. Querido Lair, este regalo no es solo un reloj, sino un recuerdo de tu padre, quien siempre quiso que tuvieras una reliquia familiar. Con cariño, mamá. Esa noche, llamé a Lair. Mamá, parecía sorprendido. Rara vez llamaba primero por miedo a ser intrusivo. ¿Pasa algo? No pasa nada, respondí. Solo quería saber qué hacías por Navidad. Ah, eso, balbuceó. No lo hemos decidido con exactitud. Heather quiere organizar una cena para sus compañeros, pero no es algo definitivo. Pensé que tal vez podría pasar un rato y traer algunos regalos para los niños, para ti y para Heather. Pausa otra vez. No sé, mamá. Estamos todos muy ocupados con el trabajo antes de las vacaciones. Te llamo la semana que viene. De acuerdo. No me devolvió la llamada. Ni la semana siguiente. Ni 10 días después, cuando faltaban solo 3 días para Navidad. Podría haberme llamado yo misma, pero algo me lo impidió. Quizás el orgullo. Quizás el miedo a otro rechazo. El 23 de diciembre, decidí actuar. Llamé a Enid y le dije que mañana, Nochebuena, iría a casa de mi hijo con regalos. ¿Estás segura?, me preguntó. No me ha devuelto la llamada. Soy su madre, Enid. No debería tener que esperar una invitación para ver a mi propio hijo en Nochebuena. Esa noche no dormí bien. Soñé con Bruce, tan joven como era cuando nos conocimos. Me miró con tristeza y dijo algo, pero no pude entender las palabras. Por la mañana, me levanté temprano, preparé galletas con una receta que a Lair siempre le había gustado de pequeña, envolví regalos para los nietos y Heather. Guardé el regalo principal, un reloj para Lair, en la bolsa al final, con cuidado, como una frágil esperanza. Afuera de la ventana, nevaba, convirtiendo Jettsville en una postal navideña. La miré y pensé en cómo hoy podría cambiarlo todo. Hoy podríamos volver a ser una familia. Al salir de casa, el termómetro del porche marcaba menos 10 grados. Me puse un abrigo, una bufanda y unos guantes que tejí yo misma el invierno pasado. Metí todos los regalos en el maletero del viejo Volvo y me puse al volante. Todo estará bien, me dije, mirando la casa donde había vivido la mayor parte de mi vida. Todo cambiaría hoy. En aquel entonces no sabía cuánta razón tenía. Las cosas sí iban a cambiar, pero no como esperaba. El camino a casa de Lair me resultaba dolorosamente familiar. Cada curva, cada semáforo, me recordaba viajes pasados. Mientras conducía, mis pensamientos volvían a los acontecimientos de los últimos meses,
a las señales de advertencia que había ignorado obstinadamente. Todo empezó en abril cuando invité a Lair, Heather y los niños a la cena de Pascua. Bruce siempre tenía una mesa especial de Pascua, y quería mantener viva la tradición. Pasé 3 días preparándola, horneé jamón y piña como a Lair le encantaba de pequeña, preparé un pastel de zanahoria con la receta de mi madre e incluso preparé limonada casera que les encantó a los nietos. Llegaron con 2 horas de retraso. Cuando por fin llegaron, Heather parecía molesta y Lair evitó mirarme a los ojos. «Lo siento, mamá», dijo, quitándose el abrigo. «¿Surgió algo?» «¿Qué negocio podría haber un domingo?», pregunté, abrazando a Ashley y a Noah, quienes respondieron con lentitud a mi abrazo. «Cosas del trabajo», me interrumpió Lair. «No todo el mundo puede darse el lujo de no trabajar». Ese comentario me tocó la fibra sensible. Era como si yo, que había trabajado como contable durante 35 años y ayudado a Bruce con el negocio otros 10 después de jubilarse, no supiera qué era el trabajo. «Solo estaba preocupado», respondí en voz baja. «La comida está fría, pero puedo calentarla». «No hace falta», dijo Heather, sentándose a la mesa. Comimos algo de camino. Los niños tenían hambre. Miré el jamón intacto, las ensaladas y los pasteles que me había costado preparar durante 3 días, y sentí que algo se rompía por dentro. Pero sonreí y ofrecí al menos postre. «Estoy a dieta», dijo Heather. «No puedo comer dulces», la apoyó Lair. «El médico me dijo que tuviera cuidado con el azúcar». Cuando se fueron, apenas 1 hora después de su llegada, me quedé en la puerta y los vi subir a la nueva camioneta negra. Lair ni siquiera se dio la vuelta. No tiré la comida. No me atreví. Durante 3 días, comí las sobras de la cena de Pascua, sintiendo la amargura crecer con cada bocado. En junio fue el cumpleaños de Ashley, mi nieta. Cumplir 15 años es una fecha importante. Le compré una pulsera de plata con un colgante de corazón que contenía una pequeña foto de toda nuestra familia, tomada cuando Bruce aún vivía. La fiesta era en un club de campo. Sentí que algo no iba bien en cuanto llegué. Los invitados, adolescentes y sus padres, iban vestidos como si fueran a un desfile de moda. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes que debían de haber costado tanto como una pensión mensual. Yo parecía de otra época con mi traje azul, comprado cuando Bruce aún vivía. «Abuela», dijo Ashley mientras le entregaba el regalo. Ni siquiera me dio un abrazo. «Gracias por venir». Tomó la caja con la pulsera y la dejó a un lado sin abrirla. Luego salió corriendo con sus amigas, dejándome parada en medio del pasillo. «Me alegra que hayas podido venir, Moira», dijo Heather, y se me acercó con una copa de champán. Llevaba un vestido rojo ajustado y unos zapatos que seguro costaban tanto como un buen coche de segunda mano. «No estábamos seguros de que te sintieras cómoda en un ambiente tan dinámico». «Quería felicitar a mi nieta», respondí, intentando disimular mi resentimiento. 15 años solo son una vez en la vida. «Claro», sonrió Heather, pero su mirada permaneció fría. «Seguro que agradece su atención. Permítame acompañarla a su mesa». Mi mesa estaba en el rincón más alejado de la sala, detrás de una columna que apenas dejaba ver la parte principal. 2 mujeres mayores que no conocía ya estaban sentadas. «Estas son la señora Wilcox, la abuela de Trisa, y la señora Petton, la abuela de Hayden», las presentó Heather. «Creo que tendrán mucho de qué hablar». Se fue, dejándome con 2 completas desconocidas. Intercambiamos algunas frases sobre el tiempo y la salud, y luego nos quedamos en silencio. El camarero nos trajo platos de un aperitivo vanguardista que apenas pude identificar. «Siempre pasa», suspiró la señora Wilcox, picoteando el contenido de su plato con el tenedor. «Nos ponen en la mesa de la abuela y se olvidan de nosotras». «Mi nieta no me ha visto en 6 meses», añadió la señora Petton. «Y hoy ni siquiera vino a saludarme». Miré al otro lado de la pista de baile, donde Lair y Heather reían, rodeadas de otros padres, y me sentí como un fantasma, invisible. Cuando empezó la ceremonia y Lair brindó por su hija, no nos mencionó ni a mí ni a Bruce. Era como si Ashley hubiera salido de la nada en lugar de formar parte de una familia con historia y tradición. Me fui antes de que terminara la fiesta. En casa, saqué mi álbum de fotos y me quedé mirando las fotos de la pequeña Ashley sentada en mi regazo, de nosotras horneando galletas juntas, de ella aprendiendo a montar en bici con Bruce sujetando el sillín. ¿Dónde se había metido todo?
Pero la señal más alarmante sonó en septiembre cuando invité a Lair a almorzar para hablar de asuntos financieros. Cuando Bruce falleció, la mayoría de nuestros ahorros habían sido para mí, pero también estaba la parte que le había dejado a su hijo. Además, aún quedaban una casa, un coche y algunas inversiones. Lair vino solo, sin Heather. Le preparé su asado y pastel de manzana favoritos. Esta vez no llegó tarde. ¿Qué tal va el negocio?, le pregunté al sentarnos a la mesa. No pasa nada, dijo Lair encogiéndose de hombros. La competencia es dura, pero aguantamos. Bruce siempre estuvo orgulloso de ti por seguir tu propio camino, dije, recordando cómo mi esposo había apoyado la decisión de su hijo de fundar una empresa de construcción en lugar de sumarse al negocio familiar de contabilidad. Sí, papá siempre me ha apoyado, asintió Lair, mirándome a los ojos por primera vez en toda la noche, a diferencia de algunas personas. Me quedé paralizado con el tenedor en la mano. ¿Qué quieres decir? Nada, mamá. Miró hacia otro lado. Solo comamos. Después de comer, saqué la carpeta con los documentos que había preparado. Quería hablar contigo sobre la herencia, comencé. Ya tengo 72 años y necesito estar preparado para cualquier cosa. Mamá, dijo Lair con un gesto, mejor no hablemos de esas cosas. Nos sobrevivirás a todos. Espero que no, sonreí. Los padres no deberían enterrar a sus hijos, pero ese no es el punto. Quiero que sepas cómo se reparten los bienes y qué será tuyo cuando yo muera. Le enseñé los documentos, el testamento que lo mencionaba como heredero principal, las escrituras de la casa, los estados de cuenta. Lair los revisó con creciente interés. Todo esto es impresionante, dijo finalmente. No sabía que papá y tú tuvieran tantos ahorros. Siempre hemos sido frugales, dije, e invertimos con prudencia. Bruce quería que tú y tus hijos estuvieran bien. Lair siguió estudiando los papeles, y noté el cambio en su rostro. Sus ojos brillaron. Incluso se lamió los labios. Era como si estuviera mirando lingotes de oro en lugar de números en papel. ¿Y estas acciones?, señaló uno de los documentos, ¿siguen en su cartera? Sí, claro. Bruce los consideraba una inversión a largo plazo. ¿Sabes, mamá? Lair dejó los papeles a un lado y me miró con una sonrisa que no le había visto en años. Deberías venir a visitarnos más a menudo. Los niños te extrañan. Este cambio repentino de actitud me hizo desconfiar. Apenas había accedido a comer esta mañana, y ahora, de repente, decía, los niños te extrañan. Los mismos niños que apenas me miraban en mi fiesta de cumpleaños. ¿En serio?, pregunté, sin ocultar mi sorpresa. Me encantaría, pero me da miedo ser intrusiva. Tú tienes tu propia vida. Es una tontería, dijo Lair. Son familia, y se supone que la familia debe permanecer unida. Después de esa conversación, Lair empezó a llamarme con más frecuencia. Me preguntó por mi salud y si necesitaba ayuda con la casa. Incluso se ofreció a venir a arreglar el porche, que realmente necesitaba reparaciones. Me alegré del cambio, pero algo dentro de mí seguía receloso. Enid, a quien se lo conté, solo negó con la cabeza. Siento decírtelo, Moira, pero, ¿esto ocurrió justo después de que se enterara del dinero? Sí, pero quizás simplemente se dio cuenta de que la vida era corta y decidió enmendarse. Tal vez, coincidió Enid, pero había dudas en su voz. En octubre, Lair me invitó a una cena familiar. Llegué con pastel y regalos para los nietos, libros que sabía que les gustaban. Heather me recibió con una sonrisa extraña. Qué amable de tu parte venir, Moira, dijo, tomando el pastel. Pero no tenías por qué molestarte. Ya tenemos postre. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Lair estuvo excepcionalmente atento, saboreando mi comida constantemente y preguntándome mi opinión sobre todo tipo de cosas. Heather, en cambio, apenas disimuló su irritación. Los niños eran educados, pero distantes, como si estuvieran hablando con un pariente lejano en lugar de con una abuela. Después de cenar, cuando los niños se habían ido a sus habitaciones y Heather a la cocina, Lair se acercó a mí en el sofá. Mamá, quería hablar contigo, empezó. Tengo la oportunidad de expandir mi negocio, de conseguir un gran contrato para construir una comunidad de casas rurales, pero eso requeriría inversión. ¿Inversiones?, pregunté. Sí, capital inicial, explicó Lair. El banco otorga un préstamo,
pero requiere un pago inicial de 200,000 pesos. Me quedé en silencio, esperando a que continuara, aunque sabía a dónde quería llegar. Pensé que tal vez podrías ayudarme. Lair me miró esperanzado. Es una gran inversión. Se amortizará en un par de años, y es para la familia, para el futuro de Ashley y Noah. Así es. Por eso de repente está tan atento. No porque extrañara a su madre, sino porque necesitaba el dinero. Tendría que pensármelo, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Es mucho dinero. Claro, piénsalo. Lair me dio una palmadita en el brazo, pero no por mucho tiempo. La oferta es por tiempo limitado. Al irme, me abrazó por primera vez en meses y me dijo, sé que me apoyarás, mamá. Siempre lo has hecho. En casa, no podía dormir. Me revolvía en la cama, recordando la expresión de Lair cuando hablaba del dinero y la mirada fría de Heather. Al día siguiente, llamé a Tolbert Prescott, amigo y abogado de toda la vida de Bruce y yo. Nos reunimos en su oficina, un espacio pequeño pero acogedor en un edificio antiguo del centro de Jettsville. ¿Qué te preocupa, Moira?, preguntó Tolbert mientras nos sentábamos en las sillas junto a su escritorio. Le conté sobre la solicitud de Lair y mis dudas. 200,000 pesos es mucho dinero, dijo Tolbert, ajustándose las gafas. ¿Estás seguro de que el proyecto existe? ¿Qué quieres decir? Conozco a tu hijo desde hace mucho tiempo, Moira, suspiró Tolbert. Y, por desgracia, sé de algunos de sus negocios fallidos que quizá desconozcas. Me contó que Lair ya estuvo al borde de la quiebra 2 veces. Que la única manera de que su empresa se mantenga a flote es gracias a los contactos de Heather en la construcción. Que están muy endeudados. ¿Por qué Bruce no me había dicho nada?, pregunté, sintiendo que el suelo se me resbalaba. Quería protegerte, dijo Tolbert en voz baja, y esperaba que Lair pudiera manejarlo solo. Salí de la oficina de Tolbert con el corazón apesadumbrado. Todo encajó, la repentina atención de Lair, el ambiente tenso en su casa y las insinuaciones de Heather de que no fuera tan a menudo. No me querían. No querían mi compañía. No querían mi amor. Querían mi dinero. Durante 2 semanas, evité las llamadas de Lair, diciendo que no me encontraba bien. Finalmente, a principios de noviembre, vino él mismo por primera vez en muchos meses. Mamá, he estado preocupado, dijo al entrar en casa. No contestas el teléfono. Solo estoy cansado, respondí. Mi salud ya no es la misma que a mi edad. Nos sentamos en la cocina a tomar té. Lair observaba la casa como si estuviera evaluando su valor. ¿Ya decidiste invertir?, preguntó finalmente. Hablé con Tolbert, dije sin rodeos. Me contó cómo va tu negocio. El rostro de Lair cambió. La máscara del hijo cariñoso desapareció, y vi una mirada fría y calculadora. Tolbert no entiende nada del negocio de la construcción, dijo. Sí, hemos tenido nuestras dificultades, pero este contrato lo cambiará todo. No puedo darte ese dinero, Lair, dije con firmeza. ¿No puedes o no quieres? Su voz se endureció. Tienes ese dinero. He visto los extractos. Simplemente no quieres ayudar a tu propio hijo. Ese no es el punto, empecé, pero él me interrumpió. ¿Y entonces qué? ¿Para qué estás ahorrando? Tienes 72 años, mamá. ¿Cuánto te queda? ¿5 años? ¿10? Tengo una familia, hijos, un futuro. Sus palabras me dieron como una bofetada. Miré a mi hijo y no lo reconocí. ¿Dónde estaba el niño que me traía flores del prado del vecino? ¿Quién lloró cuando se rompió la rodilla y solo mis brazos pudieron consolarlo? Te ayudaré, pero no así, dije, intentando mantener la calma. Podemos hablar de otras opciones con Tolbert. Quizás un préstamo con intereses bajos. ¿Un préstamo?, dijo Lair con amargura. ¿De mi propia madre? Pedí ayuda, ¿y me ofreces un préstamo? Se levantó, empujando la silla hacia atrás con un ruido metálico. ¿Sabes qué? Olvídalo. Me las arreglaré solo, como siempre. Lair, por favor, me levanté también. Hablemos con calma. No hay nada de qué hablar. Se dirigió a la puerta. Has dejado claro que no te importan ni yo ni mi familia. Se fue, dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló.
Me dejé caer en la silla, sintiendo que algo dentro finalmente se rompía. Después de esa conversación, Lair dejó de llamar. Noviembre pasó en silencio. Les envié tarjetas de acción de gracias a mis nietos, pero no recibí respuesta. A principios de diciembre, llamé a Heather con la esperanza de saber al menos cómo estaban los niños. Me respondió secamente, diciendo que todos estaban ocupados preparándose para las fiestas, y colgó la llamada rápidamente. Y ahora, mirando el camino que conducía a la casa de mi hijo, no podía evitar pensar que todas las señales habían estado frente a mí todo el tiempo. Simplemente me negaba a verlas. Enid tenía razón. Algunos niños simplemente no saben cómo ser agradecidos. Y algunos padres se niegan a ver la verdad durante demasiado tiempo, aferrándose a la ilusión de la felicidad familiar. Pero esta Nochebuena, aún tenía esperanza. Esperaba que un regalo caro le abriera el corazón a mi hijo, que el reloj con el que había soñado durante años se convirtiera en un símbolo de reconciliación. Estaba lista para perdonar y olvidar, para empezar de nuevo. Después de todo, ¿qué me quedaba sino mi familia? No sabía entonces lo equivocado que estaba. La nieve arreció al acercarme a la casa de Lair, un edificio moderno de 2 plantas en un barrio exclusivo de Jetstille. Demasiado grande, en mi opinión, para una familia de 4, con columnas en la entrada y enormes ventanales. Bruce siempre decía que un verdadero hogar es un lugar acogedor, no algo que impresione a los vecinos. Pero al parecer, Lair opinaba diferente. Aparqué mi viejo Volvo entre la flamante camioneta de Heather y un deportivo que no había visto antes. Quizás tuvieran compañía. La idea me incomodó. No había planeado interrumpir una celebración familiar. Con las manos temblando de frío y emoción, saqué bolsas de regalo del maletero. El regalo más importante, el reloj para Lair, estaba en mi bolso. No quería que se congelara con el frío. Al acercarme a la puerta principal, noté lo hermosamente decorada que estaba la casa, guirnaldas envolvían la barandilla del porche y luces centelleaban en las ventanas. Recordé cómo Bruce y yo decorábamos nuestra casa cuando Lair era pequeño. Siempre insistía en tener un reno iluminado en el tejado. Bruce refunfuñaba cada año al subirse al tejado resbaladizo, pero siempre cumplía el deseo de su hijo. De la casa salían voces apagadas y música. Respiré hondo y toqué el timbre. De nuevo, nadie abrió. Volví a tocar, más tiempo, y oí la voz irritada de Lair. «¿Ya voy?» La puerta se abrió de golpe y vi a mi hijo con un suéter navideño y un vaso de algo que parecía whisky en la mano. Su rostro se estiró de sorpresa y luego se contorsionó en una mueca que no pude descifrar, si de fastidio o de pánico. Mamá, me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?» «Feliz Navidad, Lair», intenté sonreír, aunque empezaba a sentirme un poco ansiosa. «Les traje regalos a ti y a los niños». Lair miró por encima del hombro y luego me volvió a mirar. No me invitó a pasar. No me quitó los paquetes de las manos. Simplemente se quedó en la puerta, bloqueando la entrada. «No es un buen momento, mamá», dijo finalmente. «Tenemos compañía». Oh, sentí que me ruborizaba. «Dejaré los regalos y me iré». «Lair, ¿quién anda ahí?» Una voz de mujer llegó desde la parte trasera de la casa. Heather apareció a espaldas de su marido, elegante con un vestido verde oscuro. Se quedó paralizada al verme, y su rostro también cambió, pero no de sorpresa, sino de fastidio. «Moira», dijo con el tono que se usa para anunciar una sorpresa desagradable. «No te esperábamos». «Lo sé», dije, sintiendo los copos de nieve derretirse en mi cara. «Solo quería dejar algunos regalos para la familia». «¿Quién es, Heather?» Se oyó la voz de otra mujer, y una elegante mujer de unos 60 años, con un traje caro y un cabello perfecto, abrió la puerta. «Oh, buenas noches». «Mamá, aquí está», comenzó Lair, visiblemente avergonzada. «Soy Moira Butterworth», me presenté, sintiéndome cada vez más incómoda. «La madre de Lair». «Oh», la mujer me miró con aire evaluador. «Es un placer. Soy Vivian Croft, la madre de Heather». Así que de eso se trata. Estaban celebrando la Navidad con los padres de Heather sin mí. «Disculpen la intrusión», dije, intentando mantener la dignidad. No sabía que era una celebración familiar. «Mamá, ¿por qué no vienes mañana?», sugirió Lair, sin hacer ningún intento de invitarme a pasar,
aunque afuera hacía -12 grados y yo empezaba a tiritar de frío. Mañana vamos a esquiar, dijo Heather, con un tono de satisfacción en su voz. Quizás después de Año Nuevo. Solo quería dejarte los regalos, repetí, extendiendo las bolsas. Y este es especialmente para ti, Lair. Saqué una caja de reloj de la bolsa envuelta en papel dorado con un lazo rojo y se la tendí. Lair ni siquiera intentó quitarme los regalos. Se limitó a mirarme con creciente irritación. ¿Por qué estás aquí?, preguntó bruscamente. No eres bienvenido. Me quedé paralizada con los brazos extendidos, aún con los regalos en la mano. Las palabras de mi hijo me impactaron como una bofetada. Guarida, empecé a decir, pero se me hizo un nudo en la garganta. Guarida, los vecinos, susurró Heather, mirando a su alrededor. No me importan los vecinos, me espetó, pero bajó la voz. Estaba harto de que se entrometiera constantemente en nuestras vidas y se negara a ayudarme cuando de verdad lo necesitaba. Seguí de pie en el frío, temblando, no tanto de frío como de la impresión. Mi hijo, mi único hijo, me echó de casa en Nochebuena. Solo quería, intenté de nuevo. Sabemos lo que querías, interrumpió Heather. Demostrar lo generosa y cariñosa que eres, pero si de verdad te importara Lair, lo habrías ayudado con su negocio en lugar de gastar dinero en regalos sin importancia. Estos regalos no son inútiles, dije señalando la caja del reloj. Esto, dijo Lair, no importa lo que sea. No necesitamos tus limosnas. Y antes de que pudiera decir nada, me cerró la puerta en la cara. Me quedé en el porche, todavía con los regalos en la mano, aturdida y humillada. El viento frío me heló hasta los huesos, la nieve caía sobre mis hombros y los paquetes en mis manos. No podía creer lo que acababa de pasar. Me habían echado como a una invitada indeseada, como a una mendiga, a mí, su madre. Con dificultad, como en un sueño, bajé los escalones del porche y caminé hacia el coche. Me temblaban tanto las manos que me costó abrir la puerta y dejar los regalos en el asiento del copiloto. La caja de los relojes, un reloj de $90,000, cayó al suelo del coche, pero ni siquiera intenté levantarla. Me senté al volante sin arrancar el motor, solo mirando la casa donde vivían mi hijo y su familia. Una luz cálida entraba por las ventanas. Se oían risas en el interior. Siguieron celebrando como si nada hubiera pasado, como si no hubieran dejado a una mujer de 72 años sin hogar. Su madre y su abuela. No sé cuánto tiempo estuve así, aturdido y congelado. Por fin, arranqué el motor y encendí la calefacción. Tenía que irme. ¿Pero a dónde? A casa. A una casa vacía donde nadie me esperaba. Recordé las palabras de Tolbert Prescott, amigo y abogado de Bruce desde hace mucho tiempo: siempre puedes contar conmigo, Moira. Quizás ahora mismo necesitaba un amigo que me escuchara y comprendiera. Entré en la entrada y me dirigí a casa de Tolbert. La decisión que llevaba tiempo gestándose en mi interior ya estaba tomada. Basta. Basta de humillación. Basta de esperanzas. Basta de intentar comprar un amor que no existe. Tolbert vivía en una mansión pequeña pero bien cuidada en una calle tranquila. Había luces en las ventanas, y cuando toqué el timbre, la puerta se abrió casi al instante. Moira, Tolbert me miró sorprendido. ¿Qué pasa? Disculpe la intromisión, dije, intentando contener las lágrimas. ¿Puedo pasar? Claro. Claro, dijo, retrocediendo un paso, dejándome entrar. Estaba a punto de cenar. ¿Te gustaría acompañarme? Su sala de estar era cálida y acogedora. El árbol de Navidad en la esquina titilaba modestamente, y sobre la mesa había 2 velas y una botella de vino. ¿Esperas visitas?, pregunté al fijarme en las 2 copas. No, sonrió avergonzado. Es una vieja costumbre. Siempre me pongo 2, aunque llevo 10 años viviendo solo, desde que murió Ellen. Sabía que su esposa había fallecido de cáncer. Él y Bruce habían hablado a menudo de ello, de lo duro que era perder a un ser querido. Los comprendía a ambos demasiado bien. Dime, dijo Tolbert mientras nos sentábamos a la mesa, y me sirvió un poco de vino. ¿Qué pasó? Y le conté, el reloj, la visita a Lair, la forma en que me había dejado parada en el frío, sus crueles palabras. Lo siento, Moira, dijo Tolbert cuando terminé. Sus ojos, tras las gafas, reflejaban compasión. Pero no me sorprende,
lo admito. Lair siempre ha sido un hombre complicado. No siempre, repliqué. Antes era solo un niño que amaba a sus padres. La gente cambia, suspiró Toulbert. A veces no para mejor. Nos sentamos en silencio, bebiendo vino. La nieve caía fuera de la ventana, cubriendo el mundo con un sudario blanco. Navidad, época de milagros y reuniones familiares. Es irónico. Quiero cambiar mi testamento, dije de repente. Toulbert me miró sorprendido. ¿Estás seguro? Es una decisión importante, sobre todo en un momento tan emotivo. Nunca he estado tan seguro, respondí con firmeza. No quiero que Lair se quede con nada de lo mío. Ni un céntimo. ¿Y qué hay de los nietos?, me pregunté. Ashley y Noah eran solo unos niños. No tenían la culpa de las acciones de sus padres, pero también sabía que si les dejaba una herencia, Lair y Heather encontrarían la manera de controlarla. Crearé un fondo fiduciario para la educación, decidí. Dinero que solo podría usarse para la matrícula, pero la mayor parte quiero dejarlo a la caridad. Toulbert asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Moira, debo asegurarme de que tomes esta decisión con la cabeza fría. Mañana, cuando se te calmen las emociones, podrías arrepentirte. No, negué con la cabeza. No me arrepentiré. Hoy vi la verdadera cara de mi hijo. Me dejó plantado en el frío con un regalo de $90,000 en las manos. Me gritó, ¿por qué has venido? No eres bienvenido, y me cerró la puerta en las narices. Miré a Toulbert directamente a los ojos. No quiero que después de mi muerte consiga lo que anheló en vida. Toulbert me miró en silencio y asintió. Bien. ¿Podemos vernos en mi oficina mañana por la mañana? Prepararé el papeleo. Gracias. Me sentí aliviada de repente, como si el peso que había cargado durante años finalmente comenzara a desaparecer. Terminamos de cenar y Toulbert se ofreció a quedarse en su casa. El tiempo había empeorado y los caminos eran peligrosos. Pero decliné la oferta. Necesitaba volver a casa, entre mis muros, para afrontar lo sucedido. Para cuando llegué a casa, la nieve casi había parado. La luna se asomaba tras las nubes, iluminando mi vieja casa de 2 pisos con una luz plateada. Parecía solitaria pero majestuosa, como yo. Al entrar en casa, lo primero que hice fue encender las luces de todas las habitaciones. Nada de oscuridad, nada de autocompasión. Saqué la caja del reloj de mi bolso y la abrí con cuidado. El reloj estaba intacto. Marcaba suavemente, contando los segundos de mi nueva vida. Lo puse en la repisa de la chimenea junto a una foto de Bruce. Me miraba desde la foto, y sentí que aprobaba mi decisión. Siempre decías que un reloj era una inversión de futuro, dije en voz alta, que podía transmitirse de generación en generación. Pero, al parecer, en nuestro caso, las generaciones terminaban en Lair. Me quité el abrigo, abrí la tetera y saqué el teléfono. Era hora de llamar a Enid y contarle lo sucedido. Luego llamaría a una organización benéfica en la que llevaba tiempo pensando, una que ayudaba a personas mayores sin apoyo familiar. Sabía lo importante que era, cuántas mujeres y hombres como yo pasan las fiestas solos, abandonados por sus hijos. El teléfono sonó antes de que pudiera marcar el número de Enid. El nombre de Lair apareció en la pantalla. Me quedé mirando el teléfono, sin saber qué hacer. Una parte de mí, la vieja parte de mí, acostumbrada a perdonar y olvidar, quería contestar. Pero la otra parte, la parte que nació esta noche en el porche nevado de la casa de mi hijo, sabía que esta llamada no era por remordimiento. Era para saber del reloj, de su valor. Y ahora llama no porque se arrepienta de sus palabras, sino porque se dio cuenta de cuánto dinero acaba de rechazar. Apagué el sonido y bajé la pantalla del teléfono. Mañana me reuniré con Toulbert y cambiaré mi testamento, y entonces comenzaré una nueva vida sin ilusiones, pero también sin el peso de las esperanzas incumplidas. La tetera hirvió, llenando la cocina de vapor caliente. Preparé té y me senté junto a la ventana, contemplando el patio nevado. A lo lejos, oí campanas. La iglesia de San Miguel estaba celebrando la Navidad. No sentía alegría navideña, pero una extraña calma me envolvió. Había sobrevivido a lo peor y había resistido. El teléfono volvió a sonar, pero no miré la pantalla. Cualesquiera que fueran sus palabras ahora, no podían cambiar lo sucedido.
No puedes retractarte de esas crueles palabras. No puedes borrar el momento en que tu único hijo te grita, ¿por qué viniste? No eres bienvenido, y te cierra la puerta en las narices. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo. Y sabía que esta herida me acompañaría el resto de mis días. Pero también sabía que la sobreviviría. Sobrevivía a la muerte de Bruce. Sobrevivía a los años del distanciamiento gradual de mi hijo. Sobreviviría a esto también. El teléfono se quedó en silencio y luego sonó una y otra vez. Lair insistió, debo admitirlo. Pero yo estaba decidido. Mañana veré a Toulbert y lo cambiaré todo. Sabrá que ha perdido no solo a su madre, sino también la herencia con la que contaba. Apagué el teléfono y me fui a la cama. Mañana sería un nuevo día, el primero de mi nueva vida. La mañana de Navidad me recibió con el silencio y la brillante luz del sol reflejándose en la nieve. Me desperté temprano, como siempre, pero por primera vez en años, no sentí ni la alegría ni la amargura de la soledad. Había un extraño vacío en mi interior, como si los sucesos de ayer hubieran borrado toda emoción, dejando solo determinación. Me duché y me vestí con cuidado, el traje azul oscuro que Bruce siempre había considerado elegante, los pendientes de perla que me había regalado por nuestro 30º aniversario de bodas. Hoy no era una madre desconsolada. Era una empresaria que asistía a una reunión importante. Antes de irme, revisé el celular que había apagado la noche anterior. 26 llamadas perdidas del aire y 5 mensajes. No me molesté en escucharlos ni leerlos. ¿Para qué? Ahora veía el verdadero rostro de mi hijo, un hombre avaricioso y egoísta que solo valoraba lo que yo podía darle. Afuera lloviznaba, pero hacía sol. Jettsville parecía una postal navideña, techos nevados, niños jugando con bolas de nieve en los jardines, guirnaldas en los árboles. Normalmente, semejante vista me llenaría de calidez, pero hoy contemplé este esplendor navideño con indiferencia, como si estuviera viendo una escena de película. La oficina de Toulbert estaba en un edificio antiguo del centro. Normalmente estaba cerrada la mañana de Navidad, pero Toulbert hizo una excepción conmigo. Cuando entré, ya me estaba esperando, con gafas, una taza de café y una pila de papeles sobre su escritorio. «Feliz Navidad, Moira», dijo, acercándose a mí. «¿Dormiste bien?» «Bien», respondí, quitándome el abrigo. «Gracias por quedar conmigo hoy. Siempre estoy disponible para ti y para Bruce, ¿sabes?» Sonrió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» «Modificar un testamento es un gran paso». «Estoy completamente seguro», asentí, sentándome en la silla frente a él. «Lo he estado pensando toda la noche. No es una decisión emocional, Toulbert. Es el resultado de años de observación y de la revelación de ayer». Toulbert suspiró y se ajustó las gafas, un gesto que conocía desde hacía años. Siempre lo hacía cuando se preparaba para decir algo importante. «Moira, conozco a Lair de toda la vida. Estuve en su bautizo. Recuerdo cuando dio sus primeros pasos y puedo ver en qué se ha convertido». Toulbert guardó silencio un momento. «Pero debes comprender que esto es irreversible. Si cambias tu testamento, no hay vuelta atrás». «Lo entiendo», dije con firmeza. «Y estoy lista». Toulbert asintió y me pasó el expediente. «He preparado toda la documentación necesaria. El cambio principal es la exclusión de Lair como heredero». «Hablabas del fideicomiso para los nietos». «Sí», confirmé. «Quiero que Ashley y Noah reciban dinero para su educación, pero solo para educación, para que Lair y Heather no puedan acceder a él». «Eso se puede arreglar», asintió Toulbert. «¿Y la mayor parte de la herencia?», me lo pregunté. Ayer hablé de caridad, pero hoy, con la claridad del día, quería algo más concreto. Estaba pensando en crear un fondo para ayudar a los ancianos, dije finalmente. Aquellos que no tienen apoyo familiar, para medicamentos, reparaciones del hogar, asistencia legal. Toulbert sonrió, y esta vez había aprobación en su sonrisa. «Sería un placer. Es una meta loable, Moira. Bruce estaría orgulloso». Pasamos 2 horas discutiendo los detalles del Nuevo Testamento. Toulbert me explicó todos los detalles legales y yo escuché atentamente, haciendo preguntas. No se trataba solo del dinero en las cuentas bancarias, sino también de la casa, el coche, los valores y las pertenencias personales.
Todo lo que Bruce y yo habíamos acumulado a lo largo de nuestra larga vida juntos. ¿Y el reloj?, preguntó Toulbert cuando casi habíamos terminado. ¿El Patek Philippe? Recordé el cuidado con el que lo había colocado ayer sobre la repisa de la chimenea. Será mío para siempre, dije. Entonces que lo vendan y añadan el dinero al fondo. Toulbert asintió y anotó en los papeles. Bien. Entonces todo está listo. Solo falta que firmes. Me dio un bolígrafo y lo tomé, sintiendo el peso del momento. Con esta firma, finalmente cortaba el último vínculo con mi hijo. Fue doloroso, pero necesario. Firmé todos los documentos con mano firme y sin vacilar. Toulbert y su secretario, a quien había convocado especialmente a su despacho, actuaron como testigos. Eso es todo, dijo Toulbert al firmar la última. Ya es oficial. Gracias. Me sentí extrañamente aliviado, como si me hubiera quitado un gran peso que llevaba años cargando. ¿Lair sabrá de esto?, preguntó Toulbert, acompañándome hasta la puerta. No de mí, negué con la cabeza. Pero ya conoces Yetztville. Aquí las paredes oyen. Así es, suspiró Toulbert. Bueno, si viene a verme, le diré que seguí tus instrucciones. Lo hará, dije con seguridad. En cuanto lo sepa, y tenía razón. Antes de llegar a casa, el teléfono volvió a sonar. El nombre de Lair apareció en la pantalla. No contesté. En casa, encendí la chimenea, preparé té y me senté en la silla de Bruce con un libro, pero no podía concentrarme en la lectura. Los recuerdos me daban vueltas en la cabeza, Lair de pequeño haciéndome una tarjeta de cumpleaños, Lair de adolescente discutiendo con su padre sobre opciones universitarias, Lair guiando a Heather por el pasillo, Lair con la recién nacida Ashley en brazos. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no quería verlo? El teléfono sonaba cada 15 o 20 minutos. Después del 10º timbre, apagué el sonido, pero aún podía ver la pantalla iluminarse. Al mediodía, tenía 23 llamadas perdidas. A la 1, sonó el timbre. Me acerqué a la ventana y miré con cautela. Allí estaba Lair de pie en el porche. Tenía la cara roja, quizá por el frío o por la ira, y llevaba un sombrero arrugado en las manos. No abrí la puerta. Llamó un par de veces más y luego empezó a golpearla. «Mamá», gritó. «Sé que estás en casa. Abre». Me quedé sentada en la silla, inmóvil, como si pudiera volverme invisible. 20 minutos después, se fue, pero regresó pronto. Esta vez, Heather estaba con él. Ambos llamaban y llamaban a la puerta, y Heather gritaba algo sobre comportamiento inaceptable e ingratitud. Los observé a través de una rendija en las cortinas y solo sentí cansancio. Qué rápido había cambiado su tono. Ayer, fui un huésped indeseable que se quedó helado en su puerta. Y hoy, exigían mi atención. A las 3 de la tarde, por fin se fueron, pero las llamadas continuaban. El teléfono brillaba como luces de Navidad, 35, 40, 45 llamadas perdidas. A las 4, Enid llamó. «Moira, ¿estás bien?», preguntó emocionada. Lair me llamó para preguntarme si estabas en casa. «Estoy en casa», respondí. «Simplemente no quiero hablar con él». Dijo que hubo un malentendido, continuó Enid. Que se pelearon anoche y que quería disculparse. ¿Un malentendido? Sonreí con amargura. Me dejó a la intemperie con regalos en las manos, me gritó que no era bienvenida y me cerró la puerta en las narices. ¿Y a eso le llama un malentendido? Enid guardó silencio un momento. Dice que descubrió lo del reloj, dijo al fin. Más o menos cuánto valía. Dice que no se dio cuenta. Claro que no se dio cuenta, lo interrumpí. Ni siquiera quiso mirar el regalo. Simplemente me despidió como a un mendigo. Ha estado intentando mucho contactarte, dijo Enid. Quizás deberías escucharlo. No intenta contactarme porque se arrepienta de lo que dijo, dije con firmeza. Es porque descubrió que cambié mi testamento. ¿Qué?, exclamó Enid. Esta mañana, respondí. Me encontré con Toulbert, y Lair ya lo sabe. Enid parecía sorprendida. ¿Cómo? No tengo ni idea. Quizás Toulbert se lo contó a alguien que se lo contó a otro. Ya sabes lo rápido que corren las noticias en Yetztville. Enid suspiró.
Bueno, eso explicaría su pánico. Me ha llamado 3 veces en la última hora. ¿Y qué le dijiste? Que no te había visto ni hablado contigo, respondió Enid. No iba a mentirle, Moira, pero tampoco quiero interferir en su relación. Gracias, dije con sinceridad. Eres una verdadera amiga. Después de hablar con Enid, decidí revisar mi correo. Había 5 mensajes del Lair, todos urgentes. No me molesté en abrirlos. En cambio, le escribí un correo electrónico al director de un refugio de animales local que conocí en una recaudación de fondos hace un par de años. Le pregunté si necesitaban voluntarios. De repente, quise hacer algo útil, algo que le diera sentido a mi vida más allá de intentar sin cesar ganarme el cariño de mi hijo desagradecido. A las 5 de la tarde, las llamadas perdidas del Lair habían llegado a 60. Empecé a preparar la cena para mantenerme ocupada y olvidarme del teléfono parpadeante. Horneé una pechuga de pollo con hierbas, preparé arroz y una ensalada de verduras, puse un mantel bonito y compré platos exquisitos. Hoy cené no como una anciana solitaria, sino como una mujer que se valora a sí misma y a su vida. A las 6, volvió a sonar el timbre. Esta vez no era Lair, sino Toulbert. Disculpe la molestia, dijo cuando abrí la puerta. Pero pensé que podría necesitar ayuda. Pasa, dije, dejándolo entrar. Estaba a punto de cenar. ¿Te apetece acompañarme? Nos sentamos a la mesa a comer pollo al horno y a hablar de todo tipo de cosas, el nuevo libro que ambos habíamos leído recientemente, los planes que tenía la alcaldía para reurbanizar Central Park, el viaje que Toulbert había planeado para la primavera. Lair vino a verme hoy, dijo Toulbert mientras pasábamos al postre, la tarta de manzana que había horneado ayer para la familia de mi hijo. ¿Qué quería?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para saber si era cierto que habías cambiado tu testamento, dijo Toulbert dando un sorbo a su té. Confirmé que seguí tus instrucciones. ¿Cómo reaccionó? Al principio no me creyó. Luego se enojó, gritó que no podía hacer eso, que era su único hijo, que era injusto, dijo Toulbert arrugándose la nariz. Luego amenazó con demandarme, dijo algo sobre mi incapacidad y sobre mis presiones. ¿Te acusó de manipularme? Sentí que la ira crecía en mi interior. Algo así, asintió Toulbert. Pero no te preocupes, Moira. Todo el papeleo está en regla. Hay testigos. Tu capacidad es incuestionable. No hay nada que él pueda hacer. Es irónico, sonreí con amargura. Ayer me echó de su casa, y hoy intenta demostrar que estoy loca por haberlo desheredado. El dinero cambia a las personas, suspiró Toulbert. O mejor dicho, les muestra su verdadera cara. Después de cenar, Toulbert se fue, pero se ofreció a llamarme en cualquier momento si necesitaba ayuda. Le agradecí su apoyo y cerré la puerta, sintiéndome extrañamente tranquilo. Era como si la tormenta que llevaba años rugiendo en mi interior por fin se hubiera calmado. El teléfono no dejaba de sonar, 65, 70, 75 llamadas perdidas. Encendí la radio para no oír las vibraciones. Canciones navideñas salían a raudales del altavoz, Noche de Paz, Jingle Bells, Let It Snow. Canciones que antes me llenaban de calidez y nostalgia, pero que ahora sonaban como la banda sonora de la vida de otra persona. A las 9 de la noche, el teléfono volvió a sonar. 77 llamadas perdidas del Lair. Me quedé mirando la pantalla parpadeante y pensé en cuántas veces, a lo largo de los años, había llamado yo misma a mi hijo con la esperanza de oír su voz, de invitarlo a cenar, de preguntarle por sus nietos. Cuántas veces no contestó o simplemente me dio una respuesta breve. Ahora no podía dejar de llamarme cada 15 minutos. La curiosidad me venció y decidí escuchar al menos uno de sus mensajes. Elegí el último, se fue hacía 10 minutos. Mamá, por favor, llámame, la voz de Lair sonaba enojada y desesperada a la vez. Esto es una locura. Podemos hablarlo como adultos. Me doy cuenta de que me equivoqué ayer, pero tú también eres buena. Presentarte sin invitación cuando teníamos visitas. Eso no es motivo para separar una familia. Toulbert dice que cambiaste tu testamento. ¿Es cierto? No puedes hacerme esto. Tu único hijo. Llámame de inmediato. Ni una palabra de disculpa. Ninguna admisión de culpa. Solo acusaciones y exigencias. Borré el mensaje sin escuchar el resto. Estaba claro como el agua.
A Lair no le preocupaba mi estado de ánimo, ni nuestra relación, sino solo el dinero que esperaba recibir tras mi muerte. Estaba sentado en la sala mirando el reloj Patek Philippe sobre la repisa de la chimenea. $90,000, una suma que podría cambiar la vida de muchas personas. Una suma que había gastado con la esperanza de comprar el amor de mi hijo. Qué ingenua fui. El teléfono volvió a sonar, pero no miré la pantalla. En cambio, saqué el álbum de fotos y comencé a hojearlo, mirando instantáneas de nuestra familia, el joven Bruce y yo, la pequeña Lair, nuestros viajes y vacaciones juntos, momentos felices que ahora parecían fotos de la vida de otra persona. En una de las últimas páginas, encontré una foto que no recordaba. Bruce en el jardín podando rosas. Miraba a la cámara con una leve sonrisa, conejitos de sol bailando en sus ojos. No recordaba cuando tomé esa foto, pero se sentía tan tranquilo, tan seguro. ¿Qué harías tú en mi lugar, Bruce?, pregunté en voz alta, mirando la foto, y casi pude oír su respuesta: lo mismo que tú harías, Moira, proteger mi dignidad. Cerré el álbum y lo volví a guardar en la estantería. Luego fui al teléfono, que empezó a sonar de nuevo, y lo apagué por completo. Eso fue suficiente. Se acabaron las llamadas, los mensajes, los intentos de contactarme. Lair tomó su decisión ayer al dejarme abandonado a mi suerte. Yo tomé la mía hoy al cambiar mi testamento. Ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Subí a la habitación que compartí con Bruce. Me quité los pendientes, me cepillé el pelo y me puse el camisón. Los rituales nocturnos habituales que parecían especiales esta noche, los primeros pasos en mi nueva vida. Antes de acostarme, me acerqué a la ventana y descorrí la cortina. Afuera nevaba de nuevo, cubriendo el mundo con un manto blanco, ocultando las huellas del día anterior. Mañana sería una nueva mañana, limpia y fresca como esta nieve. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si volvería a ver a mis nietos, si alguna vez me reconciliaría con mi hijo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Que tomaba decisiones no por miedo a la soledad ni por la desesperada esperanza de encontrar amor, sino por respeto a mí misma y a mis valores. 77 llamadas perdidas. 77 intentos de Lair de contactarme, no por preocupación ni remordimiento, sino por miedo a perder dinero. Fue doloroso darme cuenta, pero liberador a la vez. Ahora sabía exactamente quién era mi hijo y podía dejar de engañarme, dejar de esperar algo que nunca sucedería. Me acosté y cerré los ojos. Mañana sería un nuevo día. Y lo afrontaría como una mujer que por fin había encontrado la libertad de las ilusiones y la fuerza para defender su dignidad. Enero siempre fue un mes deprimente en Jetstille. Después de las decoraciones y guirnaldas navideñas, el pueblo parecía gris y desolado. Pero para mí, este enero fue el comienzo de una nueva vida. Tras el incidente de Navidad y las 77 llamadas desesperadas de Lair que siguieron, decidí actuar con decisión y contundencia. Sin medias tintas, sin vacilaciones. Tenía 72 años y no iba a pasar el resto de mi vida intentando frenéticamente ganarme el amor de un hombre que solo me veía como una fuente de ingresos. El 1 de enero, me reuní con Toulbert en su oficina para hablar sobre el camino a seguir. ¿Lair sigue llamando?, preguntó mientras nos sentábamos a la mesa con tazas de té caliente. Todos los días, asentí. 5 o 6 veces. No contesto, pero me deja mensajes. ¿Qué dice? Lo mismo digo, suspiré. Que no puedo hacerle esto. Que es mi único hijo. Que no es justo. Ni una palabra de disculpa sincera por cómo me trató en Navidad. Toulbert tamborileó pensativamente con los dedos sobre la mesa. Vino a verme ayer, dijo finalmente. Me preguntó si podía impugnar el cambio de testamento. ¿Y qué le dijiste? La verdad, dijo Toulbert encogiéndose de hombros. Que cumplías con la ley, que estabas en tu sano juicio y que él no tenía motivos para impugnarlo. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila. Hace un mes, esta conversación me habría roto el corazón. Pero ahora, la veía como una formalidad necesaria, el broche de oro a la imagen de mi relación rota con mi hijo. Quiero enviarle una carta formal, dije, mirando a Toulbert a los ojos. A través de usted, como mi abogado, una carta explicando mi decisión de forma clara y concisa, y pidiéndole que no me moleste más. ¿Estás segura, Moira? Toulbert me miró con atención. Es muy definitivo.
Precisamente por eso quiero hacer esto, dije con firmeza. Necesito certeza. Necesito cerrar este capítulo de mi vida para poder empezar uno nuevo. Tolbert asintió, sacando un bloc de notas y un bolígrafo. Bien, ¿qué quieres decir exactamente? Me recosté en la silla, ordenando mis pensamientos. Había repetido esas palabras incontables veces en mi cabeza durante los últimos días, pero ahora que era el momento de formalizarlas, quería ser preciso. Quiero que sepa que mi decisión de cambiar el testamento es definitiva e inapelable, comencé. Que no lo odio, pero que no puedo continuar una relación basada únicamente en su interés económico. Que le deseo lo mejor a él y a su familia, pero que a partir de ahora nuestros caminos están separados. Tolbert tomó notas, asintiendo de vez en cuando. ¿Quieres mencionar el incidente de Navidad? Dudé. Una parte de mí quería expresar mi dolor y resentimiento, contarle lo frío y humillante que había sido para mí estar en la puerta con regalos en las manos, escuchar las crueles palabras de mi hijo. Pero la otra parte se dio cuenta de que eso solo le daría al aire excusas y explicaciones. No, decidí, no entremos en detalles. Digamos simplemente que su comportamiento a lo largo de los años, y sobre todo últimamente, ha demostrado la verdadera naturaleza de nuestra relación, y no quiero saber nada de ella. De acuerdo, continuó Tolbert. ¿Y los nietos? Era una pregunta dolorosa. Ashley y Noah no tenían la culpa de las acciones de sus padres, pero dudaba que Lair y Heather me dejaran verlos después de todo lo sucedido. Escribe que el Fondo Fiduciario para la Educación sigue vigente para ellos, dije tras una pausa, y que me encantaría verlos si quisieran verme cuando fueran mayores. Repasamos el texto de la carta durante aproximadamente una hora, eligiendo cada palabra con cuidado. Quería que fuera clara, pero no cruel, firme, pero no vengativa. Cuando Tolbert leyó el borrador final, asentí. Sí, ya está. ¿Cuándo puedes enviarlo? Lo haré llegar hoy mismo, respondió Tolbert. En persona. Gracias. Sentí una extraña calma crecer en mi interior. ¿Sabes? Pensé que me sentiría fatal por romper con mi único hijo, pero ahora siento que por fin estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. A veces, las decisiones más difíciles son las que más alivio traen, dijo Tolbert. ¿Qué planeas hacer ahora, Moira? Sonreí, genuina y libremente por primera vez en días. Vive, Tolbert. Solo vive para mí, no para los demás. De vuelta a casa, saqué el gran mapa del mundo que Bruce había colgado en el estudio años atrás. Siempre habíamos soñado con viajar después de jubilarnos, pero su enfermedad y fallecimiento arruinaron nuestros planes. Ahora decidí cumplir nuestro sueño por mi cuenta. Marqué los lugares que quería visitar con botones de colores: Roma con sus ruinas antiguas, París con sus acogedores cafés, Kioto con sus misteriosos templos, Nueva Orleans con su jazz. El presupuesto que había reservado para regalos para Lair y su familia ahora podía destinarlo a estos viajes. Al día siguiente de enviar la carta, el teléfono no sonó ni una sola vez. Sabía que era la calma antes de la tormenta, pero disfruté de la tranquilidad mientras planeaba mi primer viaje a Italia en primavera, cuando los naranjos florecerían. 2 días después, estalló la tormenta. Lair llegó sin avisar, golpeando la puerta con tanta fuerza que los vecinos empezaron a mirar por las ventanas. «Mamá», gritó. «Sé que estás en casa. Abre ahora mismo». No lo hice. Me quedé sentada en la silla con mi libro como si nada hubiera pasado. Se fue 1 hora después, pero regresó esa noche, esta vez con Heather. Ambos gritaban, amenazaban con llamar a la policía, diciendo que estaba loca. Llamé a Tolbert y llegó 15 minutos después. Lo observé desde la ventana mientras hablaba tranquilamente con Lair y Heather, mostrándoles unos papeles. Lair gritaba, agitando los brazos. Heather estaba junto a él con una expresión de furia gélida en el rostro. Finalmente, subieron al coche y se marcharon. «¿Qué les dijiste?», pregunté mientras dejaba entrar a Tolbert en la casa. «Que tengo una orden de alejamiento para que no se acerquen a tu casa si siguen así», respondió, quitándose el abrigo. Era un farol, claro, pero funcionó. «Gracias». Le apreté la mano con gratitud. «No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», sonrió. «Pero Moira, no se rendirán tan fácilmente. Prepárate para que intenten otras maneras de llegar a ti». Asentí, dándome cuenta de que esto era solo el comienzo de una larga lucha. Pero estaba listo para ello.
No más concesiones, no más ceder ante la ilusión de la felicidad familiar. En febrero, decidí ponerme manos a la obra con la casa, no para venderla, como Lair había sugerido hacía unos años, sino para hacerla aún más acogedora. Contraté a un equipo de construcción para reparar el porche y cambiar el techo viejo, pedí muebles nuevos para la sala y pinté las paredes del dormitorio con el azul claro que siempre me había gustado, pero que a Bruce le parecía demasiado frío. Enid me ayudó a elegir telas para cortinas y colchas nuevas. Pasábamos las tardes tomando té hablando de estampados y colores, como dos adolescentes planeando una reforma. «Has cambiado, Moira», comentó Enid un día mientras mirábamos muestras de papel pintado. «Ahora eres más libre». «Me siento más libre», asentí. Es como si hubiera perdido el peso que llevaba años cargando. «¿Qué pasa con Lair? ¿Sigue intentando contactarte?» «Me envía una carta cada semana», dije encogiéndome de hombros. «No las leo. Solo las guardo en el cajón de mi escritorio. Quizás algún día, cuando se me pase el dolor, las hojee». «¿Y los nietos?», preguntó Enid con cautela. «¿Los extrañas?» «Claro que los extraño», suspiré. «Pero ya no son niños pequeños. Ashley pronto cumplirá 16 años, no a 14. Pueden decidir si quieren ver a su abuela». En marzo, empecé a trabajar como voluntaria en el refugio de animales local. 3 veces por semana, iba a pasear a los perros, limpiar las jaulas y alimentar a los gatos. El simple trabajo físico y el amor incondicional de los animales me resultaban extrañamente satisfactorios. Fue allí donde conocí a Pearl, una gata vieja y tuerta que había sido abandonada por sus dueños al mudarse a otro pueblo. Pearl era gruñona y desconfiada, y nunca dejaba que nadie la acariciara. Pero por alguna razón, me eligió a mí, saltando en mi regazo cuando me senté a descansar y ronroneando ruidosamente. Nunca se había comportado así con nadie, se maravilló el director del refugio. Debió percibir en ti un alma gemela. En abril, me llevé a Pearl a casa. Era la primera vez en mi vida que tenía una mascota. Bruce era alérgico, y tras su muerte, no había considerado la posibilidad. Pero el viejo gato resultó ser el compañero perfecto, independiente, pero cariñoso, sin necesidad de atención constante, siempre dispuesto a hacerme compañía en las largas tardes. En mayo, hice mi primer viaje a Italia, tal como lo había planeado. Durante 2 semanas, deambulé por las estrechas calles de Roma y Florencia, me senté en pequeños cafés, probé la gastronomía local y visité museos e iglesias. Por las noches, escribía largas cartas a Enid y Toulbert, contándoles mis impresiones. Por primera vez en muchos años, sentí que no era la madre de Lair ni la viuda de Bruce, sino simplemente Moira Butterworth, una mujer con sus propios deseos, intereses y planes. Cuando regresé de Italia, me enteré de que Lair intentó impugnar el cambio de testamento ante los tribunales, alegando que Toulbert me había presionado. El tribunal desestimó la demanda por falta de pruebas. Toulbert me contó esto como una anécdota divertida, pero noté que le preocupaba mi reacción. Era de esperar, dije con calma. Lair nunca ha sido un buen perdedor. ¿No te molesta?, preguntó Toulbert con cautela. Claro que sí, suspiré. Pero no tanto como podría haber sido. Me estoy acostumbrando a la idea de que mi hijo no es el hombre que quería que fuera. Durante el verano, me encargué del jardín, una zona que siempre había sido dominio de Bruce. A él le encantaban las rosas y los crisantemos, pero yo siempre había querido flores silvestres y hierbas aromáticas. Ahora podía hacer realidad mis ideas. Con la ayuda de un joven paisajista, transformamos la impecable hilera de rosas en un hermoso prado de flores silvestres, lavanda y salvia. Los vecinos se maravillaron con el cambio, tanto en el jardín como en mí. Señora Butterworth, se ve más joven, dijo la señora Jenkins, que vivía al otro lado de la calle. ¡Qué energía! Por fin estoy haciendo algo que me gusta, respondí con una sonrisa. En agosto, recibí una carta inesperada de Ashley, mi nieta, una breve nota manuscrita sin remitente. Querida abuela, escribió, he oído que viajaste a Italia. ¡Qué bien! Mamá y papá no saben que te escribo y probablemente se enfadarían si se enteraran. Pero quería decirte que te echo de menos a ti y a tus historias. Quizás cuando vaya a la universidad y viva sola, podamos salir. Me quedo con la pulsera que me regalaste por mi cumpleaños. Con cariño, Ashley. Releí la carta una y otra vez, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. No todo está perdido, pensé.
quizás no ahora, pero algún día podré volver a formar parte de la vida de mis nietos. No como una abuela con dinero, sino simplemente como una persona que los ama. En otoño, hice un crucero por el Mediterráneo con un grupo de jubilados de Jetstille. Antes, jamás me habría atrevido a hacer algo así. A Bruce no le gustaba el mar, y tras su muerte, me daba miedo viajar solo. Pero ahora, animado por el éxito del viaje a Italia, me sentía lo suficientemente valiente para una nueva aventura. Conocí a gente interesante en el barco, un ex profesor de Oregón, un arquitecto viudo de Chicago, un matrimonio de Toronto que llevaba 10 años viajando por el mundo. Jugábamos a las cartas por las tardes, hacíamos excursiones por el puerto y compartíamos anécdotas de nuestras vidas. Ninguno de ellos sabía de mi drama con Lair, y no se lo dije. Por primera vez en mucho tiempo, solo era Moira, no la pobre madre cuyo hijo le dio la espalda. En noviembre, al regresar del crucero, Toulbert me invitó a cenar. Nos habíamos visto a menudo en los últimos meses, ya sea tomando un té, en una cafetería o en mi jardín, hablando de nuevas variedades de hierbas. Pero esta invitación era especial. Toulbert había reservado en el restaurante más caro de Jetstille. ¿Qué estamos celebrando?, pregunté cuando el camarero trajo el champán. Aniversario, respondió Toulbert, alzando su copa. Hace exactamente un año, tomaste una decisión que te cambió la vida. Y debo decir que la cambió para bien. Parpadeé sorprendido. De hecho, había pasado exactamente un año desde el día en que decidí cambiar mi testamento y enviarle a Lair una carta formal a través de un abogado. Un año desde que mi nueva vida había comenzado. Por los nuevos comienzos, levanté mi copa. Y por los amigos leales que me apoyan en los momentos difíciles. Después de cenar, Toulbert me acompañó a casa. Nos quedamos en el porche, el mismo que había reparado en primavera, y hablamos de mis planes para el invierno. Iba a Nueva Orleans por Navidad para no tener que pasar las fiestas en Jetstille, donde cada rincón me recordaba la humillación del año pasado. ¿Sabes, Moira?, dijo Toulbert de repente, mirándome a los ojos. Podría ir contigo si no te importa la compañía. Por supuesto, vi más que una preocupación amistosa en su mirada, calidez, esperanza, tal vez incluso algo parecido al amor. Y para mi sorpresa, sentí que mi corazón respondía a esa calidez. Me encantaría, dije en voz baja. Me encantaría. Sonrió y me tomó la mano con ternura. Nos quedamos así un rato, sin decir palabra, simplemente saboreando el momento de intimidad y comprensión. Una semana después de aquella cena, cuando la primera nevada cubrió Jetstille de blanco, vi a Lair en el supermercado. Estaba de pie junto a un estante de conservas, estudiando los precios, y no me vio. Podría haberme ido sin que me vieran, pero decidí acercarme. Hola, Lair, dije en voz baja. Se estremeció y se dio la vuelta. Su rostro reflejó sorpresa, luego cansancio y, finalmente, algo parecido a la vergüenza. Mamá, dijo con incertidumbre. ¿Cómo estás? Bien, sonreí. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Están bien, dijo encogiéndose de hombros. Ashley va a la universidad el año que viene. Quiere estudiar arte. Siempre se le ha dado bien dibujar, dije. Felicítala. Una pausa incómoda se cernió entre nosotros. Vi a Lair forcejeando consigo mismo. El orgullo no le permitía disculparse. Pero algo en él, quizá un remanente de conciencia, le impedía marcharse sin más. Tengo entendido que has estado viajando mucho, dijo finalmente. Sí, estuve en Italia en primavera, en un crucero en otoño, yendo a Nueva Orleans para Navidad. ¿Solo? Con un amigo, no me molesté en especificar que el amigo era Toulbert, y que nuestra relación había crecido más allá de la mera amistad. Lair asintió, cambiando de pie. Estaba pensando que tal vez podríamos hablar algún día sobre lo que pasó. Hace un año, esas palabras habrían acelerado mi corazón de esperanza. Pero ahora, al mirar a mi hijo, el hombre que me había causado tanto dolor, solo sentía un silencioso desapego. No creo que sea necesario, Lair, dije en voz baja. Ya está todo dicho y hecho. Yo vivo mi vida, tú vives la tuya. Es lo mejor para todos. Pero eres mi madre, dijo con un deje de desesperación en la voz. No podemos dejar de ser una familia. Dejamos de ser una familia en el momento en que me dejaste sola en el frío la Nochebuena y me gritaste que no era bienvenida, dije.
Y no había amargura en mi voz, solo una constatación de lo que pasaba. La familia no son solo lazos de sangre, Lair, es respeto mutuo, cariño, amor. Todo eso desapareció hace mucho tiempo entre nosotros. Puedo cambiar, dijo, y casi pude creer que lo decía en serio. Casi. La gente no cambia, Lair, negué con la cabeza. Al menos no por eso. Quieres volver a contactarme no porque me extrañes ni porque te arrepientas de tus actos, sino porque esperas que cambie de opinión sobre el testamento. Su rostro se contrajo y me di cuenta de que había dado en el clavo. Adiós, Lair, me di la vuelta para irme. Te deseo lo mejor. De verdad. Pero nuestros caminos se han separado, y es lo mejor para ambos. Me alejé sintiendo su mirada fija en mi espalda, pero no miré atrás. No había amargura ni arrepentimiento en mi corazón, solo la tranquila certeza de que estaba haciendo lo correcto. Pearl me esperaba en casa. Me recibió en la puerta y saltó a mis brazos, ronroneando con fuerza. Me quité el abrigo, preparé té y me senté en una silla junto a la ventana, mirando caer la nieve. Tolbert debía llegar en una hora. Habíamos planeado hablar de los detalles del viaje a Nueva Orleans. Luego iba a llamar a Enid, que acababa de regresar de visitar a su hija en Australia. Y el refugio de animales me esperaba este fin de semana. Prometí ayudar a organizar una feria navideña para recaudar fondos. Mi vida era ajetreada, interesante, llena de planes y esperanzas. Por fin vivía para mí, no para los demás. Y ese era el mejor regalo que podía darme. Encontrarme con Lair en el supermercado demostró que me había curado por completo de mis ilusiones. Sus palabras no despertaron en mi esperanza ni amargura, solo la silenciosa certeza de que algunas relaciones eran mejor dejarlas en el pasado. Hace un año, me encontraba en su puerta con un regalo caro en las manos, temblando de frío y humillación. Hoy, estaba sentada en mi acogedor hogar, rodeada de cosas que amaba, con planes para un futuro que había elegido para mí. Fue un largo viaje de la desesperación a la libertad, de intentar comprar amor a darme cuenta de mi propio valor. Pero cada paso de ese viaje valió la pena por las pruebas que pasé. Perla saltó a mi regazo y se acurrucó, ronroneando. La nieve caía fuera de la ventana, cubriendo el mundo con un manto blanco. Y había paz en mi corazón. No es la paz que viene de hacer las paces con aquellos que te hicieron daño, sino la paz que viene de hacer las paces conmigo mismo y con mi pasado. El reloj Patek Philippe sobre la repisa de la chimenea hacía tic-tac, el mismo que le había comprado a Lair la Navidad pasada. Decidí conservarlo no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de mi liberación. Cada tic-tac contaba los segundos de mi nueva vida, una vida en la que ya no estaba sujeto a las expectativas y exigencias de los demás. Perla maulló suavemente, como si estuviera de acuerdo con mis pensamientos. Le acaricié la cabeza, sintiendo su suave pelaje bajo mis dedos y su cálida y viva calidez. «Lo logramos, ¿verdad?», le pregunté a la gata, y ella parpadeó con un ojo como si dijera, «Sí, lo logramos». Y era la verdad. Lo hice. Sobreviví a la traición de mi único hijo, superé el dolor y la humillación, y encontré la fuerza para empezar una nueva vida a los 72 años. Y esta nueva vida fue mucho mejor de lo que podría haber imaginado. Sonó el timbre. Tolbert entró, preciso como siempre. Sonreí y me acerqué a recibirlo. Me quedaban muchos caminos por recorrer.